Buenos días, soy la alumna Vanessa Alexandra Rosales Mendoza del grupo 2M2 de la carrera Ingeniería Química y por parte de la asignatura Introducción a la Programación, en esta ocasión explicaré en este video acerca de lo que es MATLAB, el uso y las aplicaciones mediante un ejemplo aplicado directamente a la carrera. Bien, me gustaría comenzar hablando acerca de qué es MATLAB. MATLAB es una sofisticada herramienta de ingeniería con un lenguaje propio de programación disponible para resolver problemas matemáticos de forma sencilla. Su especialidad son los cálculos numéricos con vectores y matrices. Sin embargo, se pueden realizar diversas operaciones. Tal es el caso de trabajar con escalares, tanto reales como complejos, con cadenas de caracteres o con otras estructuras de información más complicadas. Cabe añadir que una de las capacidades más atractivas es la de realizar una amplia variedad de gráficos en 2 y 3 dimensiones. Un punto importante por destacar es que, al igual que otros software, pues MATLAB también, así como MATLAB, existen otros software como los que se muestran en pantalla, los cuales pueden ser Maple, Wolfram Matemáticas, MATLAB, pero eso dependerá bien sea del usuario o del problema que se desee resolver. Ahora, MATLAB es un software que posee muchas herramientas para diferentes áreas de trabajo. Estas herramientas dentro de la plataforma son conocidas como Toolbox y gracias a ellas se pueden desarrollar increíbles proyectos, especialmente los de enfoque ingenieril. Las aplicaciones son innumerables. Desde que MATLAB es un entorno de programación, el límite es la imaginación. Es por ende que esta metodología de aplicación que suele impartirse a los estudiantes de ingeniería es muy usual, ya que MATLAB, por todas las funciones que posee, permite crear proyectos súper creativos para que el estudiante pueda desenvolverse. Dado que el desarrollo tanto de las matemáticas es bastante abstracto, con las simulaciones se puede usar un enfoque diferente, haciendo ver al estudiante la aplicación y las fronteras que puede traspasar utilizando este software. Ahora bien, dentro del uso y las aplicaciones que tiene MATLAB, pues me gustaría mencionarlo. Y si las quieres leer con mayor determinación, te aconsejo que pauses el video para que puedas leer la información completa. Dentro de las aplicaciones está ingeniería de control, procesamiento de imágenes, modelado de sistemas, así como también lo que es la inteligencia artificial, ingeniería aeronáutica y, por último, optimización de procesos, así como el de poder crear diferentes modelos o simulaciones que permitan un alcance mucho más claro de determinado fenómeno. Ahora bien, me gustaría hacer una aplicación de MATLAB en ingeniería química explicando un ejemplo directamente en el entorno de MATLAB. El ejercicio que vamos a resolver dice como enunciado: el mecanismo de un pistón conectado mediante una varilla a una manivela es un problema clásico utilizado frecuentemente en aplicaciones de ingeniería. En el mecanismo que se muestra en la figura, la manivela tiene una velocidad constante de rotación de 500 revoluciones por minuto. Calcular y representar gráficamente la posición, velocidad y aceleración del pistón para una de las revoluciones de la manivela. Representar tres gráficos distintos en la misma ventana gráfica. Considerar θ igual a 0 grado en el instante t igual 0. Ahora bien, en todo problema que tenga que ser pasado luego a un lenguaje de programación, lo que más se recomienda es hacer primero un análisis previo del ejercicio, lo que se nos está pidiendo, para de esta forma poder establecer una estrategia de solución y poder resolver lo que se nos pide. Así, el lenguaje que se le estaría hablando al programa sería mucho más fácil de comunicarse tanto el usuario con la máquina. Ahora, pasando al análisis del problema, tenemos lo siguiente. La manivela va rotando con velocidad angular constante θ', que básicamente esto vienen siendo las revoluciones por minuto. Esto significa que si tomamos θ igual 0 grado cuando t es igual a θ, entonces el ángulo θ para un determinado restante de tiempo t
vendría dado por teta igual a teta prima, t, y que teta igual 0 en cualquier instante de tiempo. Ahora, en este problema aplicamos bastante, pues en cierto modo, lo que es la parte del análisis en lo que aprendemos en la asignatura de física con respecto a los diagramas. Por ende, hacer uso un poco de la trigonometría y apoyarse un poco del cálculo matemático. Entonces, con este diagrama nos damos una idea y podemos establecer lo siguiente. Tenemos que distancia 1, que sería de este punto hasta este punto, va a ser igual a r, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo, que en este caso es el cateto adyacente. Similar, tenemos lo que es h, que va desde este punto hasta este punto, que sería la hipotenusa por el seno del ángulo, dado que es el cateto opuesto. Ahora bien, conociendo h, la distancia de 2 se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces nos quedaría de esta forma. Recordemos que el teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, distancia 2, que va desde aquí hasta aquí, nosotros la podemos calcular y a su vez podemos sustituir por los valores c cuadrado, que es esta que tenemos acá, menos h cuadrado, que h vendría dado por esta, elevado al cuadrado, y a esto a su vez le traemos la raíz cuadrada o transformada en potencia, que sería un medio. Ahora bien, la posición x del pistón, que básicamente es de este punto hasta este punto, vendría dada por la suma de esas dos distancias, d sub 1 y d sub 2. Por ende, tenemos que d sub 1 es r coseno de teta más lo que obtuvimos de distancia 2. Entonces, la derivada de x con respecto al tiempo nos da la velocidad del pistón. Para ello, aplicamos los conocimientos de derivada y obtenemos la primera derivada mediante la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Esta nos vendría dando la aceleración del pistón. Ahora me gustaría resaltar que en esta ecuación se va a tomar teta prima con valor 0. Entonces, obteniendo todo este análisis, que es de suma importancia hacerlo, pues solamente nos quedará poder traducir esto al lenguaje de MATLAB para que éste nos pueda rodar el algoritmo que nosotros ingresemos y a su vez podamos obtener lo que nos está pidiendo el enunciado, como lo es poder calcular y representar gráficamente la posición, velocidad y aceleración del pistón para una de las revoluciones de la manivela. Así que pasamos directamente a MATLAB. Bien, en pantalla yo muestro lo que es el código. Yo ya lo tengo trabajado, dado que esto quizás me podía consumir bastante tiempo y hacer que el video pues durara mucho más. Pero explicaré cada línea lo que fui haciendo. Entonces, las ventanas que ofrece el entorno de MATLAB pues ya las expliqué con anterioridad en el video. Si no te acuerdas, pues puedes regresar el video y poder continuarlo después. Entonces, el algoritmo que tenemos acá, primeramente en la línea número 1, lo que hacemos es escribir un comentario. Cuando nosotros queremos escribir un comentario, nosotros lo hacemos utilizando el símbolo de porcentaje. Entonces aquí nosotros lo que escribimos es que RPM, que son las revoluciones por minuto, representan las revoluciones. Los valores de R y C, que son los que extrajimos del problema, representan las conversiones que se hicieron previamente pasándolas de milímetro a metro. Entonces esto aparecen, como bien dije, directamente en la información que nos dan del problema. Por ende, solamente esto se escribe en un comentario y pues no altera nada lo que está el resto del gráfico. En la línea número 2 tenemos la asignación de la siguiente variable. Tenemos variable RPM, R y C, ambas con determinados valores. La asignación de variables es importante en MATLAB, a su vez como poder respetar las reglas de que no es iniciar con cualquiera, sino que siempre se tiene que iniciar con una letra. Entonces, si ustedes ven, RPM igual a 500, punto y coma. El poder utilizar el operador punto y coma es para que no se muestren en pantalla los resultados en la otra ventana del Command Windows, ya que esto puede recargar el programa y hacer que al momento que se vaya a rodar, hacerlo muy lento. Entonces, en la línea número 2, definimos nuestros valores, que es lo que estaba explicando, RPM, R y C. En la línea número 3
lo que hacemos es que se lleva a cambio un cambio de unidades, pasando de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Aquí me gustaría resaltar que una revolución es una vuelta alrededor de un círculo que es 2 pi radianes. Por lo tanto, al pasar a radianes por segundo, tendremos la cantidad de RPM multiplicado. Para multiplicar utilizamos el símbolo del asterisco por 2 por pi dividido 60 y ponemos el punto y coma, que es para que no nos muestre el resultado anteriormente explicado. En la línea número 4 se calcula el tiempo para una revolución de la manivela. Por lo tanto, multiplicamos 2 por pi dividido entre c. Aquí, si ustedes notan, yo tengo C minúscula y C mayúscula. MATLAB tiene la característica de que hace distinción entre mayúscula y minúscula. Por tanto, C mayúscula y C minúscula están totalmente divorciadas. Es decir, que MATLAB las trata como variables totalmente independientes. Por ende, si vamos a utilizar como variables entre mayúsculas y minúsculas que lleven nombres similares, entonces hay que tener mucho cuidado, ya que en el cálculo nos puede fallar. Continuando, en la línea número 5, lo que hacemos es que se crea un vector para el tiempo, mismo que será de 200 elementos en este caso. En esta parte se trata una de las tantas herramientas con las que cuenta MATLAB. Para dibujar gráficas es preciso generar la tabla de valores correspondiente. Para ello, MATLAB dispone de dos funciones, como lo es linspace y longspace. Entonces, que permiten generar vectores de punto espaciados de forma lineal o logarítmica respectivamente. Entonces, si aquí notan, nosotros usamos de la función linspace. Linspace a su vez nos pide ciertos parámetros. Estos parámetros, junto con la función, lo que básicamente nos va a generar es un vector de tanta cantidad de puntos, que en este caso vienen siendo 200 elementos, desde un punto A hasta un punto B, en este caso desde A hasta TF. Entonces, estos parámetros que nosotros ingresamos son importantes, ya que por medio de ellos nosotros le damos la instrucción a la función para que se pueda ejecutar y al final poner el punto y coma. Ahora bien, en la línea número 6 declaramos la variable θ, que básicamente lo que hacemos ahí es simplemente el producto de C, que es esto que ya hicimos anteriormente, por θ, y colocamos el punto y coma. Posteriormente procedemos a desarrollar el cálculo que hemos hecho previamente aquí, con el cálculo de la distancia y con las respectivas derivaciones. Entonces, aquí en distancia vamos a aplicar lo siguiente: solamente vamos a calcular lo que está dentro del paréntesis, y lo del elevar a la raíz lo vamos a hacer directamente ya cuando calculemos x. Entonces tenemos lo siguiente: distancia va a ser igual a c al cuadrado. Para nosotros poder elevar una base al cuadrado, vamos a utilizar este símbolo que está ahí, que parece un triángulo que le faltará la base, menos r elevado al cuadrado multiplicado, utilizamos el signo de asterisco, por la función. Aquí tenemos una función como lo es seno. Estas son funciones que ya vienen, funciones internas, trigonométricas en este caso, dentro de MATLAB, que básicamente nosotros la llamamos y le ingresamos cierto valor de entrada para que ésta corra. Ahora bien, el operador punto que se encuentra acá, básicamente lo que hace es hacer que los valores que se vayan sustituyendo en θ vayan siendo elevados al cuadrado, y después nosotros elevamos al cuadrado. Entonces, importante volver a colocar el punto y coma. Ahora, calculamos la siguiente ecuación, que es básicamente x, la suma de las distancias, donde previamente pues habíamos hecho las sustituciones. Tenemos que lo declaramos como x de la variable. Esta va a ser igual a tener, estamos en la línea 8, x va a ser igual a r por, utilizamos el operador del asterisco, coseno de θ, más esto que tenemos acá
es la función de raíz cuadrada. Igual es una función interna que ya posee MATLAB, que nosotros simplemente como usuario la llamamos. Entonces, para poder utilizar la raíz cuadrada es escribir SQRT y solamente ingresamos el valor al que queremos que le calcule la raíz cuadrada. Importante volver a poner el punto y coma. En la línea número 9 vamos a calcular la primera derivada, que es esto mismo que tenemos acá. La primera derivada nos va a servir para obtener la velocidad del pistón. Entonces tenemos lo siguiente, básicamente es ir respetando las operaciones. ¿Por qué es importante respetar las operaciones? Pues básicamente porque de esto va a depender que el cálculo no vaya a salir bien. El poder manipular bien los paréntesis o si hay funciones anidadas, poder utilizarlo bien para que no altere el cálculo, como bien he dicho. Entonces simplemente lo que vamos a ir haciendo es escribir de forma lineal lo que ya habíamos hecho previamente en el cálculo. Entonces tenemos menos r por, utilizando el asterisco, c por, aquí tenemos la función seno, ingresamos el valor de entrada teta, menos, volvemos a abrir paréntesis, r elevado al cuadrado por c por esta otra función que está acá, donde tiene que ir siempre en paréntesis, dado que si no nos puede dar un error en el cálculo, el producto del doble del ángulo, en este caso sería teta. Cerramos este paréntesis que encierra todo este primer cálculo, por decirlo así, en la parte del numerador, y volvemos a utilizar el operador punto. Aquí básicamente el operador punto lo utilizamos como operaciones elemento por elemento. Dividido, para la división utilizamos esa pleca por el producto que aparece entre paréntesis 2 por la raíz cuadrada de el parámetro que ingresamos, que es distancia 2. Entonces igual cerramos paréntesis y colocamos el punto y coma. Continuando con la línea 10 tenemos la segunda derivada, que básicamente lo que esto nos va a dar es la aceleración del pistón, en donde básicamente siempre tenemos que recordar no olvidar el uso de paréntesis para las operaciones, para que no nos dé un error del cálculo. Entonces igual lo que básicamente vamos a escribir lo que nos dio al obtener la segunda derivada. En este caso sería menos r por c, el símbolo para elevar al cuadrado, por esta otra función que tenemos aquí, que es coseno, entre paréntesis ingresamos el parámetro de entrada para que se lo calcule, menos, abrimos paréntesis, 4 como símbolo de multiplicación, por r elevado al cuadrado, por c elevado al cuadrado, por, siempre utilizar el signo de paréntesis, el coseno, y entre paréntesis ingresamos lo que es la parte del valor del dato de entrada, que en este caso sería 2 multiplicando a teta por distancia 2 más, entre paréntesis, r elevado al cuadrado por esta otra función que es seno, entre paréntesis ingresamos el dato que sería 2 por teta, cerramos ese paréntesis, por c, cerramos ese otro paréntesis, tenemos el operador punto para que este pueda elevar al cuadrado los valores que se ingresen aquí, y cerramos paréntesis. El operador punto, recordemos, para que haga operación por operación, elemento por elemento, y en la parte de acá tenemos lo que es, abrimos paréntesis, 4 por el producto de la distancia 2, punto, y elevamos a la 3 medio. Cerramos paréntesis y colocamos el punto y coma. Ahora bien, aquí en la siguiente línea, como es la línea 11, viene algo muy importante. En la línea 11 hacemos uso de la función subplot. Esta es una función que grafica en una misma figura varias gráficas, es decir, permite subdividir la ventana de graficación en una retícula de tantas filas por tantas columnas. En este caso, el valor de este tercer parámetro vendría siendo la figura, la gráfica que en este caso estamos especificando si va a ser esta la gráfica 1, la gráfica 2, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este parámetro?
pues se define que 3 filas, una columna, esta es la gráfica número 1. Es básicamente lo que está haciendo. Entonces, esta gráfica es la que en la línea 2 nosotros establecemos que para poder nosotros definir una gráfica, queremos que algo se grafique, vamos a hacer uso de la función plot, la cual se utiliza, como he dicho, para hacer gráficas en 2D, cuya sintaxis básica es como se muestra de esta forma, donde tenemos dos parámetros que vienen siendo dos vectores, donde el vector X frente al vector T. Entonces, en esta parte de acá, básicamente, lo que estamos graficando es la posición respecto al tiempo. Esa sería la gráfica número 1. Entonces, de ahí en la línea número 13 tenemos el comando grid. ¿Para qué sirve el comando grid? Que igual, como lo van a ver en la fila 18, en la línea 23, pues este comando lo que se hace, sirve para mostrar o bien ocultar esas líneas de cuadrícula. En este caso alterna la visibilidad de las líneas de cuadrícula principal. O sea, genera una rejilla sobre la gráfica para facilitar la interpretación de la misma. Pero por decirlo así es bastante opcional usarlo. Ahora, otro punto que me gustaría resaltar pues en la línea 14 es que para poner títulos tanto a las figuras como a los ejes coordenados existen otra serie de funciones. Esas funciones son estas que están escritas aquí, tanto para el eje X en la fila 14 como para el eje Y en la fila 15. Entonces los leo a cómo se escriben, X-label y Y-label. Esto básicamente nos sirve, como bien he dicho, para ponerle los títulos, es decir, lo que queremos, si hay algún enunciado en especial que queremos que diga. Recordemos que los enunciados en los gráficos son importantes porque en caso contrario, si no existiera algún título, no se pueden interpretar esto, porque no se sabría qué es lo que se está interpretando. Entonces, al escribir nosotros X-label, entre paréntesis y en comillas simples, escribimos lo que queremos que diga en el eje X del gráfico que estamos haciendo, posición respecto al tiempo. Entonces, nosotros vamos a poner el tiempo, que en este caso es en segundo, lo escribimos ahí. Vemos que hay un cambio de color y tenemos Y-label, que es el título del eje Y. En este caso, ahí sería la posición, que en este caso es en unidades de metro. Sucesivamente hacemos desde la línea 16 hasta finalizar el algoritmo, ya que básicamente lo que estamos haciendo es hacer el mismo proceso que hicimos desde la línea 11 hasta la línea 15. Volvemos a utilizar la función subplot, siempre las 3 filas, una columna, y ahora vamos con la gráfica número 2. Establecemos la gráfica número 2, que en este caso sería plot, donde sería la velocidad frente al tiempo. Entonces son esos dos vectores. Importante resaltar que esos dos vectores tienen que tener la misma cantidad de elementos. Entonces usamos nuevamente el comando grid, ya definido la finalidad que tiene el comando grid. Igual ponemos los títulos que queremos que se lean respecto a los ejes de esta segunda gráfica. En X-label tenemos entre paréntesis, usando comillas sencillas, lo que es la velocidad, esta en metros sobre segundo. Y en Y-label, en X-label aquí tendríamos tiempo. Voy a corregir esto. Tendríamos tiempo que sería en segundos. Aquí, ahí sería el tiempo, y en Y-label tenemos lo que es la velocidad en metros sobre segundo. Ahora, subplot para la tercera y última gráfica, que en este caso sería la aceleración frente al tiempo. Entonces, igual, volvemos a utilizar el operador, el comando grid, establecemos los títulos de nuestro eje y básicamente ahí está el eje. Entonces, solamente siempre cuidar mucho lo que es el uso de los paréntesis y todo, y de ahí lo que simplemente hacemos pues es darle en este botón de Run, una vez que tenemos el comando,
Al darle por primera vez en el comando root, esto nos va a servir para ver si el comando está bueno y si no nos tira ningún error de sintaxis. Entonces esto nos va a permitir que en esta parte de acá pues el comando se corrió bien, no nos mostró ningún error de sintaxis. En caso que muestre error de sintaxis, MATLAB tiene la ventaja de que dice dónde está el error, entonces ese error se puede corregir si haya sido un problema de tal vez usar algún paréntesis o cosas así, una variable que no esté definida o cosas así. Entonces aquí nos muestra la figura. La figura es todo este cuadrito que está aquí. Aquí tenemos la función que ejerció surplus. Tenemos 3 filas, una sola columna, la función que ejerció read y las respectivas funciones. Entonces tenemos la primera que establecimos en la fila 11 subplot, la función en la fila 12 plot, tenemos tiempo, posición, la segunda gráfica que es tiempo, velocidad y la última que es tiempo y aceleración. Entonces estas son las 3 gráficas que nos generan todo este algoritmo. Entonces si nosotros hacemos un análisis de esta gráfica, pues una vez que se ha ejecutado este script, se generaron, entonces esta figura muestra claramente que la velocidad del pistón es 0 en los puntos finales del rango de su viaje cuando este cambia de dirección en su movimiento. También se puede comprobar que su aceleración es máxima en puntos muy cercanos a los cambios de movimiento que este experimenta. Entonces es importante, ¿verdad? Como he dicho, que siempre verifiquemos. En este caso, pues aquí no meritó nada de cálculo, es decir, que nos diera un escalar o cualquier otro valor real que de algún cálculo. Entonces en ese caso, pues yo recomendaría que si se puede hacer a mano el ejercicio, que se haga a mano para verificar después ya con el programa si nos dio el mismo resultado. Pero en este caso, como solamente era gráfica, pues solo es hacer un análisis previo. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con poder manipular el entorno MATLAB, desde mis primeros pasos, pues esto es lo que he logrado hacer, y pues solamente instarle pues a que sea bastante travieso en este entorno de MATLAB. Para finalizar, pues solamente me resta decir que pues este tipo de ejercicios puede tener cierta aplicación en la parte de que puede ser de diseño de reactores, pero pues que estos pueden ir con cierta más complejidad, pero dado pues que estoy dando mis primeros pasos, como he dicho, en MATLAB, pues yo lo he hecho de esta manera. Entonces eso estará en dependencia del problema, pero MATLAB, siempre y cuando tú puedas ser travieso, pues MATLAB te dará la oportunidad de que puedas resolver lo que quieras con él. Asimismo, dar cierta conclusión respecto a lo que he hecho, que como se ha visto ha sido pues lo que son las gráficas. Recordemos que las gráficas nos permiten identificar bien sean tendencias, elegir altos y bajos, aislar puntos de datos que pueden ser mediciones o bien cálculos o errores, eso dependiendo del gráfico que estemos trabajando. Asimismo, ¿verdad? Las gráficas también se pueden usar como una rápida verificación para determinar si una solución de computadora produce los resultados esperados. En este caso, las gráficas 2D de MATLAB están fundamentalmente orientados a la representación gráfica y matrices. Entonces, eso estará en dependencia del problema, de lo que queramos calcular. Así que, si tú eres estudiante de ingeniería química, te exhorto a que puedas travesear en este mundo maravilloso de lo que es MATLAB. Te aconsejo a que, si aún no te lo han impartido en tu universidad, pues que comiences a dar tus primeros pasos. Como he dicho en el video anterior, te invito a que puedas visitar la página de controlautomáticoeducación.com. Ahí hay un curso completo de MATLAB. Desde si no sabes nada de MATLAB, pues lo puedes buscar ahí. Son muy buenos videos que te servirán muchísimo para poder aprender un poco más. Así que ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video. Puedes comentarlo.